Haití, que significa tierra de las altas montañas, es el país donde nace en 1958 Chibli Langlois, actual obispo de Los Cayos y el primer cardenal en la historia del país desde 2014. Nace en una familia pobre, es el mayor de 4 hermanos y sabemos que una hermana se llama Gertrude y otro Edgar. Habla varios idiomas con bastante fluidez, como el italiano y el inglés. Y se defiende bastante bien en español. Además del francés, su lengua natal también domina el creole, típico en el Caribe. Haití ahora mismo es tildado como el país más pobre de todo Occidente, y como a otros cardenales que vamos conociendo, sobre todo de África y de Asia, su condición de cardenal lo convierte en líder social indiscutible en su país y directamente implicado en la reconstrucción moral, material y democrática de su nación. Nos recuerda al cardenal Okpaleke de Nigeria o al cardenal Ambongo de la República del Congo. No son cardenales metidos en política, sino que la realidad de sus naciones les convierte en voces indiscutibles en pro de la dignidad humana, que se traduce en abogar por la democracia, acabar con la corrupción política, la violencia y de no poder gestionar sus riquezas presas de países poderosos o del crimen organizado, como es el caso haitiano, como puntos de partida para poder empezar a construir sus países. La historia personal del cardenal Langlois parece marcada por la cruz y el sufrimiento y un incansable volver a empezar. Y de igual manera, así es la historia de los haitianos, un país con orígenes españoles cuando fundaron la isla La Española, descubierta un 5 de diciembre de 1492 por Colón, pero que ha sufrido el colonialismo francés, la esclavitud como nota predominante y las guerras con la República Dominicana, su vecino. En una entrevista del año 2022, el cardenal se remitía a la esclavitud como el origen de los grandes problemas de Haití. Preguntado cuáles cree que son las causas profundas de la grave crisis que vive el país, su respuesta fue clara. No dudamos en decir que las raíces se remontan a nuestra historia como pueblo que se originó en la esclavitud. Hoy estamos arrastrando todas las consecuencias de ese periodo esclavista, y a eso luego se le suma el gran peso del mal gobierno y la corrupción. Hablamos de un hombre que, según se dice, llamó la atención en el Vaticano por su implicación, diríamos que heroica, en la reconstrucción a todos los niveles tras el devastador terremoto de 2010. Aquel terremoto dejó más de 300.000 muertos, cuantiosos daños materiales y una iglesia sumamente afectada con bastantes templos derruidos, el seminario local en ruinas y con la pérdida del entonces arzobispo de Puerto Príncipe, Monseñor Serge Miot, quien falleció en el arzobispado. Pero es que además nuestro protagonista resultó herido en el año 2021 tras otro fuerte terremoto cuya diana de destrucción precisamente fue su diócesis, Los Cayos, quedándose sin el edificio del obispado donde vivía y viendo muerte y destrucción a su alrededor, tanto de fieles como de varios sacerdotes. Pero es que además, en junio de 2022, sufrió un tremendo accidente de tráfico del que él y el conductor salieron milagrosamente vivos. Después, un perfil del que sabemos que destaca por su buena formación, posee un doctorado en teología pastoral que obtuvo en Roma entre 1994 y 1996 en la Universidad Lateranense. Su recorrido ministerial tiene 3 claras etapas. Como sacerdote se desempeñó como párroco, como profesor de teología tanto en el Seminario Mayor como en el Instituto Diocesano. Asimismo, fue director de los programas de catequesis de las diócesis del país, hasta que en 2004 comienza otra etapa, cuando el Papa Juan Pablo II lo nombra obispo. Transcurrieron 10 años hasta que en 2014 el Papa Francisco lo eleva a cardenal y lo traslada a la diócesis de Los Cayos, su actual cargo. Llamó mucho la atención porque no era el arzobispo titular de la capital del país, Puerto Príncipe. De inmediato pasó varios años desempeñando el cargo de presidente de la Conferencia Episcopal, llamada CH, donde destacó el papel de la Iglesia Católica en mediar entre el gobierno y los partidos políticos para tratar de llegar a acuerdos reales para la reconstrucción de su país. Hablamos que desde el terremoto de 2010 hasta el día de hoy, Haití no deja de estar en reconstrucción. La realidad de Haití ha ido de mal en peor y el cardenal es incansable en denunciar la realidad política y en buscar ayudas a todos los niveles para ese volver a empezar continuo de un país que, como él dice, se está pisoteando la dignidad humana y que el peor trauma de Haití es la mala gestión de la solidaridad. Pero es que además vemos que a causa del éxodo de haitianos a la vecina República Dominicana, dentro de la propia Iglesia Católica, la situación ha supuesto también división a uno y otro lado de la isla. Es hora de enfrentar la crisis en esa nación que es la más pobre del hemisferio occidental. Nosotros los dominicanos hemos hecho mucho por Haití, demasiado.
Como una bomba de tiempo a punto de explotar, consideran algunos obispos la situación por la que atraviesan los haitianos en su país. Para Monseñor Castro Marte, corresponde a los organismos internacionales asumir la situación en Haití. Porque Haití no puede continuar con atraco, con movimiento de pandilla, que no se puede sobrevivir en ese país. La historia del catolicismo en Haití ha pasado por varias etapas. Tuvo una primera evangelización de la mano de misioneros dominicos y capuchinos que duró cerca de 200 años. La Revolución Francesa, en 1789, tuvo unas devastadoras consecuencias para la historia del pueblo haitiano. En aquel momento, preso de la esclavitud por unas minorías blancas francesas que decidieron no aceptar los principios de igualdad y fraternidad proclamados por la República, supusieron el comienzo de la llamada Revolución Haitiana, que frenó el proceso de evangelización durante cerca de 80 años, con una breve implantación jesuita a finales del 18 hasta que fueron expulsados. En aquel periodo histórico, los haitianos lucharon contra todo y contra todos, contra Francia, contra sus vecinos de la República Dominicana, contra España, contra Inglaterra, hasta finales del siglo XIX, donde ambos países, Haití y República Dominicana, logran su independencia y poco a poco el reconocimiento internacional. Llegado el siglo XX, en el plano religioso católico, Haití padece el influjo durante no pocas décadas, aproximadamente entre los años 80-90 hasta principios del 2000-2004, de la teología de la liberación, sumiéndola aún más en el caos y la pobreza, cuyo máximo exponente fue Aristide, un ex sacerdote salesiano que llegó al poder en diciembre de 1990. En un primer momento, Aristide fue muy reconocido y visto como la gran esperanza en un país sumido durante más de 30 años a la dictadura de la familia Duvalier. Cuando el Papa Francisco nombró en 2014 al obispo Langlois como cardenal, las reacciones desde la Conferencia Episcopal Haitiana nos hablan claramente de ese proceso de purificación del mal influjo de la teología de la liberación durante casi 30 años. Cuando se supo la noticia de que el obispo Langlois era elevado a cardenal, desde la propia Conferencia Episcopal se llegó a reseñar: atrás quedaron los días de los obispos de Duvalier, atrás quedaron los días de los sacerdotes de la teología de la liberación, uno de los cuales, Jean-Bertrand Aristide, se convirtió en presidente. Varios son los momentos destacados en la labor del cardenal Langlois como líder espiritual y social en su país. En diciembre de 2013 anuncia que la Conferencia Episcopal, la CH, de la que él entonces era el presidente, iba a ser el mediador entre todas las fuerzas políticas para tratar de salir de la crisis que en aquel momento tenía sumido al país. Cabe destacar que en aquel momento de fuertes tensiones, en lo único que todos los políticos y estamentos sociales estaban de acuerdo era en que la Iglesia Católica suponía el último bastión moral de la nación. Aquel proceso duró más de 2 años y en 2015, tras lograr unas elecciones democráticas con observadores internacionales, salió elegido un presidente. El catolicismo es mayoritario en un 59% de la población en Haití, seguido del protestantismo con un 29% y el vudú con algo más del 9%. En aquel momento hubo una misa Te Deum de acción de gracias donde el cardenal pronunció un claro discurso para subrayar que entre las tareas inmediatas del nuevo presidente estaba la de escoger personas honestas y competentes para su equipo, pensando sobre todo en el bien de los más vulnerables y los pobres. El cardenal Langlois no tiene cuenta en Twitter, sí aparece su perfil creado en LinkedIn, pero vacío de publicaciones. Por sus homilías vemos que las esencias del catolicismo las expone con rotundidad: sacralidad de la vida, la familia, como centro neurálgico y vital de la sociedad, así como la dignidad humana. Es miembro del Dicasterio para la Comunicación, pero su participación en los grandes eventos en Roma es bastante limitada, habida cuenta de la dramática situación de Haití. Vemos que es un hombre positivo y muy ecuánime en su expresión a todos los niveles. En una entrevista al digital español Alfa y Omega del año 2022 decía: "No me siento un hombre desgraciado", y habla además con mucha ilusión de la Iglesia en Haití. La Iglesia de Haití es una iglesia joven, dinámica, pero estamos llenos de limitaciones en materia financiera. El propio cardenal Langlois ve su nombramiento en positivo y su visión lo resume con esta frase: "Es bueno reconocer que acercarse a la realidad de un pueblo en lo que tiene de peor o de mejor, o ponerlo en el foco, puede ser fuente de enriquecimiento doctrinal para la Iglesia universal". Su lema episcopal lo define bastante bien: sirviendo a Dios y al hombre en amor, en latín, servire Deo et populo in caritate.
El sacerdote Patrick Harris escribió un libro entrevista titulado Chivly Langlois, un cardenal haitiano para la Iglesia, donde, según palabras del autor, trata de dar a conocer el pensamiento de un hombre, según él, aparentemente castigado por la mala suerte, y que quería ver cómo vivía el cardenal desde la dimensión espiritual su vida y la de su país. El otro hecho llamativo que nos hace ver el calvario del pueblo haitiano es la crisis de 2021, donde la propia Iglesia Católica se puso en huelga y cerró todos sus centros, parroquias e invitó a la sociedad civil a protestar y rezar por la liberación de religiosos que habían sido secuestrados y llamar la atención al gobierno ante su negligencia. Para protestar contra los secuestros en el país, durante los 2 primeros días los sacerdotes celebraron misas por la liberación de los secuestrados, su conversión y por la liberación de Haití. El secuestro de los religiosos el pasado 11 de abril precipitó la dimisión del primer ministro Joseph Ruth, quien fue sucedido por su hasta entonces canciller Claude Joseph. El cardenal Langlois es un hombre poco conocido porque la terrible realidad de su país nos recuerda lo difícil que es recordar a los olvidados de los olvidados. Es un hombre que acudirá al próximo cónclave con una visión clara, nítida, sobre su propio papel y el de la Iglesia Católica en el mundo. Como él mismo nos dice, al elegir un papa, uno no puede sino preguntarse, entre otras cosas, de qué está hecho este momento en la Iglesia y en el mundo. Es bueno tener presente que el maestro que ayuda a encontrar lo que realmente hay que buscar es el Espíritu Santo, que a veces sabe cómo sorprendernos. Nosotros le debemos docilidad. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.